Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nuevamente nos encontramos en un nuevo video de El Guardalibros y hoy les vengo a hablar de un libro, de un ensayo de uno de mis autores japoneses preferidos. El libro que hoy día traigo al Guardalibro es La ética del samurái en el Japón moderno, este ensayo de casi 200 páginas de Yukio Mishima acerca de otra obra. Estos son los comentarios, reflexiones, meditaciones, pensamientos de Yukio al respecto del Hagakure, ya que es un clásico de la ética samurái del siglo XVIII, escrito por Yamamoto Tsunemoto. Pero por supuesto no podemos hablar de algún libro de Yukio Mishima sin referirnos primero a él como escritor, como persona, como figura polémica en el Japón de posguerra, hasta los últimos instantes de su vida en 1970. Yukio Mishima nació en 1925 y su verdadero nombre es Kimitake Hiraoka, y nació en una familia bastante tradicional criado por su abuela, y desarrolló su obra publicando después de la Segunda Guerra Mundial, poniendo bastante énfasis en la muerte, la identidad, el cambio político, pero sobre todo esbozando en sus libros ciertos diálogos, ciertas tensiones entre los recursos propiamente occidentales, y no solamente literarios, sino que también dentro de otras facetas, y la tradición literaria identitaria de Japón. Mishima escribió mucho. Tiene más de 40 novelas, varios compendios de cuentos, obras de teatro, ensayos, tiene libros de entrevistas. Se pueden encontrar las cartas que mantenía con su maestro y amigo Yasunari Kawabata, quien fue el premio Nobel de 1968. Y Mishima también fue candidato, según se reconoció tiempo después, al mismo premio, pero recayó en Kawabata, un gran escritor también, por supuesto. Y parte de sus obras fundamentales que yo les puedo ya recomendar y que quizás podamos repasar en futuros videos son, por supuesto, la tetralogía del Mar de la Fertilidad, que a mí me encanta y siempre lo digo, Caballos desbocados, que es el segundo tomo, el marino que perdió la gracia del mar, el rumor del oleaje, el pabellón de oro, música, los cuentos donde está integrado este cuento La Perla, que es bastante famoso, a lo mismo que Patriotismo. En fin, fue un escritor bastante prolífico. Se pueden encontrar también ciertos libros con el arte, ¿no es cierto?, visual que él realizaba, que era bastante impactante, y que les invito a buscarlos. Están las imágenes en Google, pueden googlear las imágenes de Yukio Mishima representando a San Sebastián con la flecha y todo ese rollo que tenía, ¿no es cierto?, esa obsesión con la muerte y temas afines, la sexualidad, la identidad. Ideológicamente Yukio Mishima se le posiciona como un nacionalista de derecha, fuertemente influenciado por la tradición religiosa, política, ética del samurái. Ustedes saben que ya en la época que vivió Yukio Mishima no existían los samuráis, pero por supuesto la lectura de ciertos textos tradicionales japoneses que están vinculados a ese tema, como por supuesto, ¿no es cierto?, el que vamos a comentar hoy día, y que, insisto, este libro es un repaso por la ética del samurái y lo posiciona en el Japón moderno. Le influenció bastante, incluso llegando, ¿no es cierto?, al punto en que la decisión de cómo morir está basado en eso. Recordemos que Mishima falleció en 1970 luego de un fallido golpe de estado, que si uno lee las crónicas o ciertas reflexiones posteriores de otros autores o periodistas, fue bastante raro. Pero en fin, luego de que observó, ¿no es cierto?, de que su intento había salido fallido, decidió hacerse el seppuku en la misma base militar, frente a, no me acuerdo si era un general o un comandante que tenía tomado como rehén, y bueno, fue ejecutado claramente por su voluntad, y fue realizado por parte de sus simpatizantes del grupo paramilitar que él había fundado. Y el grupo paramilitar que está detrás de esto, y en el cual Mishima era su líder, se llamaba el Ataque no Kai,
que es la sociedad del escudo y que dentro de sus principios está restituir la importancia del emperador en el Japón de posguerra. Así que, en fin, la vida de Mishima es bastante polémica, bastante agitada. Tenía discusiones con estudiantes de izquierda, de repente se refería a ciertos escritores de forma no muy adecuada. Era bastante irónico en otros aspectos, tenía todo un rollo, ¿no es cierto?, que cruzaba su obra al respecto de la fatalidad, entrecruzaba cierta imaginería como cristiana con la propia japonesa tradicional religiosa que está anclada en el budismo y también en el sintoísmo, en fin. A mí me fascina la obra de Yukio Mishima, en verdad en algún momento pienso leer todo lo que esté traducido y, en fin, quería traerles este libro porque creo que sirve mucho la ética del samurái en Japón moderno para un poco amplificar la comprensión tanto del propio Yukio Mishima en cuanto como figura espectacular y también de sus obras, ¿sí? Yo creo que uno leyendo este texto, este ensayo, uno puede entender un poco más de qué va, ¿no es cierto?, esta cierta nostalgia que Mishima imprime a algunos de sus libros y a algunos de sus cuentos acerca de los tiempos pasados, ¿ya? De cómo vivir, ¿no es cierto?, en función del día a día, de la muerte, la lealtad, el honor, estos como principios, valores que están súper anclados como en la lógica del samurái. Y bueno, ¿qué es lo que postula el texto del Hagakure? Básicamente son una serie de reflexiones, de guía acerca de cómo conducirse por la vida bajo la ética del samurái, que se refiere al servicio al Señor, la lealtad, vivir el día a día bajo la premisa de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Incluso les voy a leer un pequeño extracto donde se sistematiza un poco, ¿no es cierto?, esto del vivir el día a día y aprovechar este día a día en función de la muerte. Si tanto valoramos la dignidad de la vida humana, ¿por qué no valorar igualmente la dignidad de la muerte? Ninguna muerte se puede calificar de superflua. El Hagakure básicamente concentraba todos sus consejos, que en este libro se pueden encontrar algunos que están llamados en un apéndice, como extracto de frases inmortales de Hagakure. Estos están más o menos como concentrados en varios principios. El primero es servir, como ya les había comentado, al Señor de forma irreprochable. Pensar la muerte y este ejercicio no es morboso, sino que es básicamente un mecanismo para acordarse de que la existencia del día a día es importante y que no puede ser vivida de forma al azar, sino que tiene que estar contenida en las reglas, en la ética, ¿no es cierto?, del samurái. Rechazar las comodidades, sino que afrontar siempre las dificultades, los peligros, aquello que nos incomoda. Y también no tener dudas, es decir, actuar inmediatamente. Hay cierto culto como a la acción que debe realizar un samurái, sobre todo si se lo pide su señor. Algunos de los consejos están estipulados como cada instante un combate a muerte, no alentar el desánimo, atender los consejos de un anciano, no dejar escapar las ocasiones que se presentan en la vida, cuando se vaya a hablar con alguien, intuir el carácter. En verdad, ¿no es cierto?, son todas ciertas reglas de conducta que están en consejos que tienen que ver con vivir la vida de forma plena, pero atendida como un estado de guerra, un estado de servicio, un estado de perspicacia casi total, de estar atento a cada momento que se está viviendo. ¿Y cuál es la relación entre el Hagakure y Yukio Mishima? Es que Mishima toma los ideales, los preceptos, los consejos del Hagakure y los plasma en su obra, en sus cuentos o en sus novelas, como una forma, ¿no es cierto?, de expresar la tensión subyacente a las reformas que Japón vive a partir de la era Meiji en adelante.
y esto se expresa en que ciertas conductas o formas de vivir de los japoneses todavía rozan con aquellos valores o costumbres importados desde Occidente. Que esto no solamente es propio de Mishima, sino que también lo hace Soseki, lo hace Akutagawa, en cierta forma también lo acoge Kawabata. Pero ¿cuál es el tema con Mishima? Que Mishima es mucho más explícito. Mishima inserta personajes que están imbuidos por cierta nostalgia por el Japón feudal en contextos modernos. Personajes que están caracterizados por esta lógica del honor, de servir, de nuevamente vivir el día a día en consonancia con la muerte que está siempre como acechando, ¿no? Y les recomiendo dos textos breves que cristalizan las reflexiones de Mishima y también la atención que le pone al Hagakure acerca de todo lo que ya hemos comentado y que está contenido en este texto, y que son dos cuentos. Uno es el cuento Patriotismo, que lo pueden encontrar en La Perla y otros cuentos, que está editado en Alianza y que va de un oficial militar que frente a ciertas órdenes que le llevan a contradicción y tensión interna decide realizarse el seppuku. Es un cuento bastante explícito, un cuento que en verdad paso a paso va recreando el ritual del seppuku. Está escrito de una forma maravillosa, pero temáticamente bastante fuerte. Y otro cuento que es parte de una novela que de Caballo Desbocado es el relato La Liga del Viento Divino, que básicamente es el ataque de un conjunto de samuráis a una base en contexto feudal, y ahí está expresado la ética del samurái como acción. Y en términos personales uno entiende que Mishima recoge los preceptos del Hagakure en el sentido que él también realizó durante gran parte de su propia vida cierta crítica y protesta como a la pérdida de los valores tradicionales en un Japón que si bien abrazaba los valores de Occidente, las costumbres, los hábitos, él también observaba de que esto generaba tensiones, ciertos cruces, y que lo occidental no era igual a bueno, no era igual a mejor que lo japonés, sino que también generó una fractura, sobre todo porque se empezaron a adoptar de forma ya mucho más acelerada y radical los recursos importados desde Occidente luego de la guerra. Entonces vemos que Mishima atisba un país que está fracturado por diversas razones políticas, económicas, culturales, y que de una u otra forma tiene que, para subirse un poco como al buque de la globalización, y en este caso, ¿no es cierto?, como comandada por Estados Unidos, ya que ellos son los que tomaron el control de la isla, ve que hay ciertos cambios vertiginosos que le pesan a él y a varios de sus compatriotas. De igual forma, tampoco uno puede caer en que corresponde decir que lo japonés también es todo totalmente bueno, ya que este es un punto importante que yo quería tocar acerca de la lectura del Hagakure, que el Hagakure también fue deformado en términos políticos durante el periodo del militarismo japonés previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Esta idea que suena tan bien de vivir de forma plena la vida en base, ¿no es cierto?, a que nos vamos a morir en cualquier momento, fue manipulada, manoseada, en el sentido en que se utilizó este tipo de marco valórico como para imbuir, inflamar a la población japonesa a dar el todo por el todo frente a la guerra, frente a políticas de anexación de territorios, como fue en parte lo que pasó con Corea, las guerras con China, con Rusia a principios del siglo XX. Y esto generó un sacrificio gigante para Japón, ya que no solamente en términos materiales se generaron pérdidas, es decir, que ustedes también saben todo lo que pasó con las bombas atómicas, con la cantidad de muertos, ¿no es cierto?, tanto japoneses como también de los territorios que fueron conquistados bajo esta lógica de la acción por la acción, de que la muerte da lo mismo. En verdad todos sabemos un poco las consecuencias de este tipo de discurso, y que está contenido de forma ética
en el Hagakure, pero que fue deformado o manipulado. Entonces básicamente la lectura que hace Mishima en un plano artístico es sumamente interesante. Uno lo puede leer y lo puede observar, sobre todo su trabajo acerca de la muerte que ya le había comentado al principio del video, ya sea en ciertas producciones como visuales, en sus libros, en el teatro, pero que políticamente es súper peligroso, ya que se están poniendo ciertos valores en un contexto donde ya varios son caducos. Otros no, creo que hay varios como principios que están súper bien en el Hagakure y que incluso Mishima les da una vuelta bastante interesante. Pero por supuesto, cualquier guía moral, cualquier como compendio de ciertos como valores o cómo dirigirse por la vida o cómo vivirla, puede ser mal utilizado. Veamos un poco lo que pasa con el estoicismo, que ha sido tan deformado por el tema de los coaches, de estas personas que un poco te hacen creer de que no importa el contexto, no importa la estructura de la sociedad en la que vives, sino que todo depende de uno. Eso tampoco es correcto y creo que uno debe adoptar una visión crítica cuando lea el Hagakure. Tomarlo primero, ¿no es cierto?, el apéndice, tomarlo como un texto histórico, y las reflexiones de Mishima también, y sondearlas, ¿no es cierto?, de forma artística y política, y ahí uno tener sus propios juicios, pero por supuesto tener altura de miras cuando uno lee este tipo de libro. A mí me pareció una buena lectura que realicé de este libro de Mishima, tanto de sus reflexiones como del Hagakure. Creo que es un texto que tiene luces y sombras, permite un poco profundizar, ya sea en un texto que nos habla un poco del estilo de vida del samurái, también de cómo este estilo de vida ha sido manipulado en contexto de guerra, en cómo este estilo de vida, incluso si no llega hasta ahora y uno lo toma con altura de miras, con inteligencia, con una visión crítica, tiene consejos bastante útiles, bastante interesantes. Me ha apuntado varios, ¿no es cierto? Que incluso tiene que ver mucho con la modestia, mucho con ser honrado, pero tampoco hay que engañarse y tragarse todo lo que dice el texto y todo lo que dice Mishima, sobre todo atendiendo lo que ya les había comentado de la deformación del libro en el contexto bélico que vivió Japón. En torno a la figura de Mishima, por supuesto que me encantó conocerlo. Creo que amplificó un poco más lo que uno va estudiando cuando lee todo el rollo de Mishima acerca de la tensión entre Occidente y Japón. Creo que me permitió ampliar la mirada. Creo que si vuelvo a leer La Liga del Viento Divino, Patriotismo, creo que los voy a disfrutar un poco más porque voy a tener quizás un par de herramientas como para pasarla mucho mejor con esos textos. Pero políticamente, por supuesto, hay varias reflexiones de Mishima de las que no estoy de acuerdo, pero artísticamente es sumamente interesante. Es un autor que en verdad nunca me ha dejado como indiferente. Todos sus textos me gustan. Tengo un gusto particular por su obra y les llamo que lo lean, que lean a Mishima. Quizás para aquellos que ya lo han leído este texto les sirva, o que tengan como cierto como interés en cómo era la vida del samurái, también muy recomendado. Y si quieren partir por Mishima, insisto, hay otros textos, Confesiones de una máscara, El rumor del oleaje, en fin, quizás me anime a hacer un par de videos más acerca de este gran autor japonés. Y hasta acá con el video, espero que les haya gustado. Me encanta hablar de Yukio Mishima, espero traerlo nuevamente acá al canal del Guardalibros. Y nada, espero que estén súper bien y recuerden darle me gusta al video, suscribirse, compartir, dejar comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Leíste a Mishima? ¿Te interesa? ¿Leerías este libro? ¿Has leído otro? Estoy muy atento a que podamos conversar acerca de este gran autor y sus libros. Así que eso, cuídense, que estén bien, nos vemos.